Por eso estamos en diálogo con Rodrigo Aristimuño, alcalde de Coronel Rosales. Rodrigo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Juan Perufo, Mauro Senesi, te saludamos. Y un saludo para toda la gente de Punta Alta en voz y lo hacemos extensivo allí a la comunidad puntaltense. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por el llamado, gracias por el saludo y gracias por estar siempre presentes, ¿no? Sí, y te escuchamos en medio del aniversario bastante enojado ante la realidad que le toca vivir un Punta Alta, siempre con todo lo que tiene que ver su estructura, su nacimiento, su identidad vinculado a la realidad nacional, pero también con algunas novedades que nos llegaban esta semana. Bueno, tema zona fría, tema lo que está pasando con el colectivo, donde ustedes han tenido un 2024-25 muy complicado con el transporte público rosaleño. No fue un aniversario más, entiendo, para Punta Alta. Por lo menos así lo viste vos en tu discurso, Rodrigo. No, sin duda, pero digo, más que enojo, digamos, es contarle a la gente que además ya sabe lo que está pasando y también manifestarles que hay alternativa. Es decir, que se puede otro país, que se puede un país donde OSFA, que es la obra social de nuestro personal militar y personal civil, pueda mejorar y pueda brindar prestaciones, donde los salarios de los trabajadores del Estado Nacional y de nuestra Fuerza Armada crezcan realmente, donde el FONDEP vuelva a ser un motorizador de la inversión en defensa y donde además se pueda mejorar ese FONDEP. Digo, me parece que al margen ¿no? Del enojo y de la queja permanente, lo que tratamos de contarle a la gente es que otra Argentina es posible, una Argentina donde el transporte público de pasajeros no esté siempre supeditado a los aumentos de combustible permanente porque el Estado Nacional dolarizó las tarifas. Bueno, me parece que eso es lo que hay que contarle al vecino, ¿no? Que una Argentina diferente es posible, que ya la vivimos, con cuestiones para mejorar, como siempre, digo, cualquier modelo de gobernanza, cualquier modelo de país siempre tiene aristas que se pueden ajustar, que se pueden equilibrar, digo, pero siempre con la gente adentro, ¿no? Siempre pensando en nuestros trabajadores, en nuestros jubilados, en nuestros pensionados. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer, pero bueno, contando también esta realidad, ¿no? Decías vos, zona fría, son temas que son muy álgidos, que el gobierno nacional permanentemente viene a socavar, a quitar derechos, y que nuestra comunidad ya lo sabe. Nuestra comunidad ya lo sabe. Ahora me parece que hay que ofrecerle la alternativa, como está haciendo Axel en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Una provincia donde hay obra pública, ¿no? Aunque algunos dicen que no tiene que haber obra pública, el gobernador hace obra pública porque además se la pide la gente. Bueno, hay que ver cómo esa contradicción de nuestros vecinos que votan por la obra pública después se dan vuelta y votan obra pública. Me parece, ¿no? Que hay que pensarlo. El gobernador invierte en salud, 3 ambulancias en lo que llevamos de la gestión, invierte en educación, estamos haciendo una inversión histórica en reparación de escuelas. Esa es la Argentina que queremos todos, ¿no? Y ese es el puntal que queremos todos. Y en esa contradicción estamos viendo un Puerto Rosales, que es parte, obviamente, de la estructura productiva, económica de Punta Alta, donde son permanentes las buenas noticias, incluso logrando diversificar los trabajos que hay allí, que no sea exclusivamente un puerto petrolero, pero hoy tiene una realidad sin dudas vinculada con lo energético. Y decías, ¿cómo el puntante se ve pasar los barcos llenos de barriles de petróleo y tiene que pagar, por ejemplo, la nafta cada vez más cara, o un colectivo, un transporte público de colectivo en crisis por la suba del combustible? ¿Cómo se explica o cómo lo siente el rosaleño esa aparente contradicción? Bueno, no, eso es una contradicción en sí mismo y tiene que ver con un modelo de país. Nosotros teníamos fijado el precio del barril criollo, es decir, YPF nacional, vaca muerta con un producto digamos, que es un shale, es un producto especial que nuestras refinerías no están preparadas para refinarlo, entonces hay que mandarlo al exterior, pero independientemente de eso, digo, la Argentina tiene las reservas más importantes de petróleo y de gas del mundo. Con lo cual deberíamos centrarnos, el gobierno debería centrarse en fijar un valor de los combustibles razonable para que el vecino lo pueda pagar y después, bueno, exportar para que ingresen dinero, porque la discusión histórica de la Argentina es que nos faltan dólares. Bueno, tenemos commodities para que esos dólares ingresen, ahora eh, es... esa cuestión no puede ir en contra de los intereses nacionales. Entonces, es decir, tenemos que tener las herramientas, el Estado tiene las herramientas, las tiene que ejecutar, ¿para qué? Para que el combustible
en el mercado interno, perdón, tenga valores razonables, que no haya desabastecimiento, es decir, que estemos garantizado el suministro y después el saldo exportable, fijarlo a los valores del mercado internacional, pero el argentino tiene que tener un beneficio porque el recurso es de los argentinos. Entonces, ahí donde el gobierno nacional está mirando para el costado, claramente porque su modelo económico dice que da lo mismo. Bueno, para nosotros, para nuestra Argentina, para la Argentina que queremos nosotros, no da lo mismo el mercado interno, es decir, no da lo mismo que el argentino que produce la carne pague en dólares un asado, como está pasando ahora, que pagarlo a un precio razonable. Me parece que ahí tenemos que volver a esa Argentina donde ciertas variables de la economía se ajusten. Claro a ver, que el equilibrio fiscal no tiene que ser producto de negociaciones. Claro que la segmentación de los subsidios, digamos, deberíamos trabajar fuertemente en eso ahora. No significa que todo el régimen de subsidio esté mal. Me parece que han buscado argumentos o excusas para destrozar o invalidar políticas públicas que le han sido muy útiles a nuestra gente, ¿no? Es decir, la política de subsidio había que ajustarla, sí, claro. Ahora, no había que eliminarla. Entonces, todo ese subsidio que en definitiva terminaba siendo salario indirecto a la gente, que le permitía quizás poder pensar en 2 años cambiar el auto, si la eliminás de cuajo, tenés un problema. Sí. O sea, digo, me parece que hay que prestar atención, ¿no? Prestar atención y que las medidas se tomen con el contexto actual, con una mirada, digamos, de integración, pero con toda la gente adentro. Y son temas de coyuntura altamente de decisión nacional, pero que tiene un impacto muy importante. Vos decías, un subsidio te genera capacidad de consumo. Hace poco los compañeros de la tarde de Total Normalidad hablaban con un comerciante reconocido de Bahía Blanca y de Punta Alta que tuvo que cerrar su comercio, Sí. que incluso es el primero y era de Punta Alta. En ese caso, que bueno, te habla de un Punta Alta muy vinculado a lo que pasa en lo nacional, que te repercute a nivel local. A primera hora entrevistábamos a funcionarios de Bahía Blanca y hablaban de un 30% en la cantidad de aumento de personas que necesitan de asistencia municipal, de gente que pasó en situación de calle de 19 a 55 personas que hoy se está asistiendo porque no tienen una habitación donde pasar estas noches de frío. ¿Cómo es la realidad social de Punta Alta? ¿Cómo los encontraron estos 128 años? Números muy, muy parecidos. Nosotros estamos acompañando a más de 2.000 familias en materia de alimentos. Pero si uno observa el pico de enero ahora, tenemos casi un 30% de aumento, como está pasando en Bahía Blanca. Es decir, ¿qué está pasando? Es decir, aquel trabajador asalariado y que en su gran mayoría en nuestro distrito depende del Estado Nacional y gana 500, 600 mil pesos por mes, necesita acompañamiento para alimentar. Entonces digo, ya no es la persona sin trabajo, ya es el asalariado con salarios que están por debajo de la línea de pobreza. Bueno, ahí estamos poniendo el foco. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos cada vez mayores necesidades, pero menos recursos. Y la ventanilla de queja o de reclamo o de pedido de ayuda siempre es la del intendente. Porque acá hay un tema que me parece importante ponerlo arriba de la mesa de discusión. En mi caso, en el caso de Fede, de un montón de intendentes, no está en nosotros decir no hay plata. Esa frase no la podemos decir. Sin embargo, los municipios somos los que menos recursos tenemos. Somos los que más necesitamos hacer obra pública, prestar más servicios. Y sin embargo somos los que menos recursos tenemos, porque se centraliza todo. Entonces, tenemos que rediscutir algunas políticas tributarias y también explicarle a la gente. Si nosotros no podemos decir no hay plata, pero el Estado Nacional no devuelve lo que tiene que hacer en materia de obra pública, en materia de salud, en materia de cultura, en materia de deporte, en materia de subsidio, te terminas generando un montón de distorsiones de la economía real en tu distrito que generan lo que está pasando ahora. Es decir, a nosotros nos está bajando la recaudación. ¿Y por qué no baja la recaudación? Porque nuestra gente no paga impuestos, no es porque no quiere, es porque no puede. Es porque no puede. ¿Y qué vamos a hacerle al vecino? ¿Rematarle la casa? ¿Porque no puede pagar un TCU? Bueno, hay lo que hay que explicar y contarle a nuestra gente, y tiene que haber un nivel de comprensión, porque si no, corremos serio riesgo de que la Argentina, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, se siga agigantando y tengamos mucha gente afuera del sistema, y es lo que no queremos. Nosotros queremos una Argentina, una provincia de Buenos Aires, y en este caso un Coronel Rosales, que aglutina a todos. Siempre entendiendo las diferentes realidades, los diferentes sectores de la economía, pero miren,
que un jubilado que laburó toda su vida, civil de las Fuerzas Armadas, tenga que ir a pedir un bolsón de comida a un sindicato, a mí me parece no solamente triste, me parece injusto o me parece cruel. Bueno, eso es lo que hay que revisar. Mm. Te hago una última. Mencionabas las deudas de nación para con los municipios, entendiendo que hay referentes, líderes del PRO, de la Libertad Avanza, encumbrados dentro de la arquitectura del gobierno nacional. ¿Pudieron solucionar las deudas que ha generado OFA para con distintas reparticiones del municipio, como por ejemplo el hospital, que decías que tenía una deuda importante, millonaria, en este año y medio, donde ha quebrado la obra social del personal civil y de efectivos de las Fuerzas Armadas? Es muy buena tu pregunta, es muy buena. No trajeron nada, nada, nada. No le resolvieron un solo problema a la gente. No se hacen cargo, primero, que son del gobierno nacional, es decir, hay una contradicción en ellos mismos. Es decir, su presidente dice que hay que reivindicar a Margaret Thatcher, pero después te van a un acto de los veteranos de Malvinas y no le consiguieron absolutamente nada a los rosaleños. Pero a ver, nada. 2 años y medio, algunos concejales, algunos con cargo en el gobierno nacional, como el exintendente. Y parece que discuten política de pico, porque después a la gente no le resolvieron absolutamente nada. Y miren, aquel que tiene los recursos del Estado Nacional puede estar haciendo un montón de política, bajando algún recurso a un barrio, alguna cloaca, algún jardín. Las últimas obras que se hicieron en Coronel Rosales y que hizo el gobierno anterior, con recursos del Estado Nacional, con recursos del Estado Nacional. Es decir, parece que ahora UCET, que es funcionario de la Libertad Avanza, se olvida que las cosas que inauguró las hizo con recursos del Estado Nacional cuando nosotros éramos gobierno. Bueno, el Estado Nacional actual, a Rosales, nada, abandonado, teniendo concejales, teniendo funcionarios nacionales, diputados, bueno, nada, nada. Ya llegará el momento de hacer balances y ojalá le expliquen a la gente, sinceramente, qué es lo que hicieron, porque siguen cobrando los sueldos, no se bajan la dieta. Nosotros congelamos los sueldos de los funcionarios municipales, esos siguen cobrando actualizado como cobran los trabajadores. Entonces, digo, que le hablen con sinceridad a la gente. Va a llegar el momento donde tengamos que hacer balances y le cuenten a la gente la realidad.